¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Un poco a oscuras, pero es que hace mucho calor. Por aquí está haciendo mucho calor y la verdad prefería apagar la luz y hasta quitarme la camisa. Pulgares arriba, 10 minutos de análisis y hablemos de las lágrimas de cocodrilo. Sí, esas lágrimas que fueron exploradas, que fueron expresadas por el periodista Raimundo Rivapalacio durante una entrevista con Ciro Gómez Leiva, y en el marco precisamente de lo que posteriormente profundizó Rivapalacio en una entrevista en Aristegui Noticias, en donde habló de esta decisión por parte del tribunal, ¿no? Una decisión que le da, pues sí, le da, digamos así, la razón jurídica, en el marco de que las mañaneras se usaron como un instrumento para atacar a las y los periodistas críticos del gobierno. Y de ahí se colgaron varios, Ciro Gómez Leiva, Chumel Torres, en fin, varios de los que se victimizaron, de los que se tiraron al suelo, de los que se han querido vender durante muchos años como periodistas críticos, cuando en realidad son periodistas golpistas. Y llama mucho la atención que no tengan en ningún sentido el valor civil de reconocer cuáles son sus intenciones al momento de cuestionar, al momento de criticar, que sigan pensando que decisiones de esta naturaleza les dan pie o les permiten levantar un poco la cabeza y recuperar algo de la credibilidad que fueron perdiendo. ¿Por qué razón? Porque el simple hecho de que ellos piensen o crean de que su credibilidad se perdió gracias a lo que se expuso en la mañanera, los limite, los empequeñece a un nivel sinceramente ofensivo para la sociedad. ¿Y a qué me refiero? A que ellos le fallaron a la sociedad desde hace muchos años. Ellos decidieron responder a un interés económico, oligárquico, patronal, olvidándose completamente de que su crítica, de que su análisis, de que su señalamiento, de que su información tenía que ir dirigida a la mejora de un país, a la mejora de una sociedad, a fomentar la justicia social, a fomentar el colectivismo. Nada de eso les interesó durante muchos años. Pero es muy fácil o es más fácil responsabilizar al presidente López Obrador de lo que ellos realmente hicieron y dejaron de hacer, de lo que ellos realmente representan. Si Chumel, si Riva Palacio, si Ciro consideran que este tipo de decisiones les da la razón y y los ubica en una posición diferente a la que tienen ahora, pues será otro desengaño el que van a vivir en los próximos días, en los próximos meses, en los próximos años, porque a final de cuentas seguirán instalados en esa burbuja, en esa zona de confort que les impide darse cuenta el por qué el repudio de la mayoría de de las personas. Por ejemplo, Chumel es muy dado a festejar o a presumir cuando se convierte en un trending topic. Considera que el número de vistas en sus canales es lo que le da la credibilidad. No, no es así. Chumel le habla como lo mismo que Atypical, como lo mismo que Latinus, como lo mismo que Riva Palacio o Ciro Gómez Leiva. Le hablan a a un público ya, ya ganado. Le hablan a un público que está esperando que lancen ese tipo de agresiones, ese tipo de señalamientos, ese tipo de mentiras, que hagan leña con el árbol, que hagan leña con el árbol caído. Me llama mucho la atención cómo han desprestigiado el término de las fuentes para decir mentiras, gente con una trayectoria en los medios, porque hoy Ferriz de Con pues es un patiño realmente de la anorexia intelectual, pero antes era un tipo que tenía presencia en los medios, que tuvo una época en la cual se volvió un referente de liderazgo y que sin embargo conforme fueron pasando los años y conforme fue hecho a un lado por sus propios aliados o sus propios socios o sus propios patrones, comenzó a radicalizarse de tal manera que lo único que dejó ver pues era precisamente un conservadurismo, un conservadurismo, no sé si llamarlo falaz o hipócrita, pero sí demasiado prefabricado. Dudo mucho que Pedro Ferriz,
que se inventa esas historias verdaderamente macabras, ¿no? De las ubicaciones de López Obrador y demás, no se dé cuenta la cantidad de excesos que está cometiendo. Yo creo que lo hace con esa finalidad de responderle a esa audiencia, la cual le pide esa locuacidad al momento de referirse a López Obrador y le pide esos insultos en el caso de López Obrador, en contra de López Obrador. Y lo mismo pasa con el caso de Raimundo Riva Palacio. Es un hombre que antes, y hay que decirlo, Riva Palacio durante una época fue un periodista, yo no sé si llamarlo respetable, pero era un periodista referente, un hombre que en sus columnas, en sus investigaciones, marcaba la discusión. Sin embargo, en cuanto comenzó a involucrarse con el Genaro García Luna, en cuanto comenzó a profundizar su relación con el tema de la seguridad, con esos diferentes intereses que la rodean, lo mismo que Jorge Fernández Menéndez, lo mismo que Héctor de Mauleón, lo mismo que Curcio y demás, dejaron de lado completamente cualquier credibilidad, cualquier seriedad y se convirtieron entonces en legitimadores de estrategias securitarias militaristas, las cuales únicamente sirvieron para agredir a una población. Hoy regularmente utiliza el término de las fuentes, tratando de recordar esos tiempos, remembrando esos tiempos en los cuales sí, sus fuentes estaban en la Sedena, sus fuentes estaban en la entonces Procuraduría General de la República, sus fuentes estaban en la Secretaría de Seguridad Pública, pero que hoy está muy lejos de ese tipo de picaporte. Hoy sus fuentes se limitan solamente a lo que su imaginación le permite, pero es un término muy utilizado por el propio Loret de Mola para lanzar golpes, lanzar mentiras que posteriormente se desaparecen. Esas lágrimas que muestra Riva Palacio como vistiéndose de víctima de ese político tabasqueño, de ese monstruo tabasqueño, lo único que vienen a demostrar es que el periodismo de varios de estos personajes pues sería un digno capítulo de la Rosa de Guadalupe, ¿no? Esos dramas telenoveleros que en realidad distan mucho de ser llamados a la sensibilidad o a la conciencia social y se convierten simplemente en un morbo. En fin, lágrimas de cocodrilo, dirían por ahí, algunos más lágrimas de lagarto. Lo cierto es que ojalá, de verdad, ojalá que existiera por el lado del periodismo de derecha un debate mucho más serio, mucho más profundo, mucho más argumentado, un debate alejado completamente de filias y fobias, un debate alejado de esta pejefobia, como diría mi querido Hernán Gómez, que omnibula, que ciega completamente el criterio de aquellos que se expresan y los cuales se dejan llevar por ese coraje, por ese enojo que les representó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador por la pérdida de, pues sí, de su chayote, por la pérdida de sus negocios, por la pérdida del lugar en el que ellos se habían colocado gracias a los apoyos patronales, porque lo hemos dicho en otras ocasiones, no es lo mismo que un gobernador te pague cierta cantidad o un personaje cierta cantidad cuando tienes credibilidad, cuando tienes rating. ¿Por qué razón? Sobre todo credibilidad. Y eso es algo que estos personajes desprecian mucho con un profundo cinismo y después están suplicando por ella. Porque a final de cuentas tú puedes tener 1 millón de vistas, pero el gobernador, o el senador, el diputado, el que te paga el espacio, dice, pues sí, me vieron mucho, pero me quemé saliendo contigo. Entonces, el nivel de credibilidad es lo que permite muchas veces la prostitución de la información. Y esto fue algo que estos personajes utilizaron hasta la saciedad y que al momento en que fueron evidenciados, pues perdieron incluso sus alcances y con ello también ingresos, importantes, pero sobre todo el golpe a ese ego que manifestó incluso Azucena Oresti con esa columna tan particular de desmintiendo a López Obrador, ese ego que les genera precisamente el haber sido tachados, ¿no? Y sobre todo el haber sido evidenciados ante una sociedad, porque, y con esto concluyo, en el periodismo es muy fácil, muy fácil, de verdad, situarse en un púlpito y desde ahí creerse, ¿no? Los dadores de la verdad, los líderes de la agenda, a los que todo mundo tiene que leer, creer y escuchar, que todo mundo tiene que atender su visión de las cosas y aprender de de la misma. Y de repente, cuando viene alguien a quien tú consideras inferior por una cuestión racial, por una cuestión socioeconómica, pues te duele mucho,
te duele mucho darte cuenta el lugar que realmente tienes, que lejos de ser un teacher, pues no eres ni siquiera un aprendiz de lo mal que haces. Pulgares arriba. Como siempre un gusto, como siempre un verdadero, pero verdadero placer. Gracias.